Arrancamos la segunda hora de Hoy por Hoy, Locos por Valencia, la 1:10 de la tarde. Vamos a continuar hablando de uno de los asuntos que os adelantábamos al principio del programa. Y es que AINIA advierte de cambios en el etiquetado de alimentos a partir de diciembre. Etiquetado. Etiquetado, ¿sabes? Es que no leo bien porque la letra de aquí del guión es pequeña. Está pequeña. Como la de muchos componentes de los alimentos que vamos a ver si lleva a sacarosa, fructosa, cuando caduca, y no lo leemos bien. Bueno, os parece que esto se va a arreglar a partir de ahora. Vamos a ver, vamos a charlar durante estos minutos con José María Ferrer, que es jefe del Departamento de Legislación de AINIA. Señor Ferrer, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a conocer con detalle cuáles son estos cambios que iremos percibiendo a partir del 13 de diciembre. Cuéntenos. En efecto, a partir del próximo 13 de diciembre de este año 2014 va a empezar a ser aplicable el Reglamento de Información al Consumidor. En este reglamento vamos a percibir cambios relevantes, algo que comentaban ustedes hace un momento, que es el tamaño de la letra de las etiquetas. Vamos a ver que se podrá leer mucho mejor en la medida en que se ha determinado un tamaño mínimo, que es de 1,2 milímetros de altura en cuanto a esas letras, y eso es, por ejemplo, es un cambio muy relevante sobre lo que había hasta la fecha. Hasta ahora lo que teníamos era un tamaño legible, exigido por la legislación, pero que no fijaba un tamaño concreto para el etiquetado de los alimentos. Yo creo que todo el mundo es consciente de que había muchos alimentos que era imposible leer la composición, y casi hace falta lupa. Sí, en efecto hay que reconocer que hay etiquetados que en ocasiones pues son etiquetados multilingüe, que necesitan que una persona con una agudeza visual que no sea muy elevada no lo puede leer. Entonces, ese es uno de los temas que pretende salvar la nueva legislación. Otro aspecto que a mí me gustaría destacar es el hecho del que se destaque la presencia de ingredientes alérgenos en la lista de ingredientes, de manera que cuando alguno de nosotros pues tenga cualquier tipo de alergia a un alimento, va a ver que ese ingrediente en la lista va a estar resaltado, pues normalmente ahora lo están haciendo el resaltado en negrita, pero puede estar en cualquier tipo de tipografía que contribuya a que el consumidor vea mejor la presencia de ese ingrediente, pues ya sea leche, huevo, cualquier tipo de cereal de los que pueden ocasionar alergias. Es otro elemento que también es muy muy relevante a la hora del nuevo etiquetado. Otros aspectos que también hay que resaltar, por ejemplo, es que en el etiquetado nutricional de los alimentos, algo que muchos de nosotros pues vemos cuando vamos a comprar un alimento, decimos, bueno, pues a ver esto cuántas kilocalorías tiene, o a ver si tiene mucha grasa o tiene muchos azúcares. Pues vamos a ver que a partir de ahora encontraremos la referencia a sal en lugar de sodio. Con anterioridad se venía hablando de sodio, que desde un punto de vista químico es lo mismo que la sal, pero para el consumidor medio pues siempre va a facilitar mucho más el identificar estos aspectos. Otros elementos que también hay que tener presentes es que se nos va a informar mejor del origen de los ingredientes primarios en un alimento, es decir, nosotros podemos estar adquiriendo pues una bolsa de frutos secos que hasta la fecha, en principio, entendíamos que era un producto envasado y elaborado en España, algo que era totalmente cierto, pero que la materia prima con la cual estaba elaborado pues procedía de Turquía, de Irán, de Brasil, de Estados Unidos, de cualquier país del mundo, y eso es algo que con el nuevo reglamento pues sí que sabremos, es decir, sabrá uno pues ese fruto seco de dónde viene, a pesar de que se haya envasado aquí en España, entre otras cosas. Eso está muy bien, desde luego que sí. Y luego también otros detalles, pues no sé, pues por ejemplo el tipo de aceites que se utilizan, ¿no? Cuando se habla de un aceite vegetal, pues se nos clarificará inmediatamente a continuación el origen de ese aceite para que sepamos pues si es un aceite de girasol o de qué tipo de semilla oleaginosa es el aceite, pues es algo que es también importante. Se va a resaltar más también pues toda la información relativa a las fechas de duración mínimo, a la fecha de caducidad de los productos. En una palabra, este reglamento 1169, como su propio título indica, es un reglamento de información al consumidor. Entonces, las autoridades comunitarias lo que pretenden es aportarnos a todos nosotros como consumidores la mejor y la más clara información sobre los alimentos que vamos a comer.
Me pregunto yo si se preguntará a muchos oyentes, supongo, si todos estos textos que van incluidos, por ejemplo, en un yogur, en un envase de yogur, que ocupan, son ilegibles, pero ocupan buena parte del envase, ¿cómo se los van a arreglar para hacer las letras más grandes y que para todo? Bueno, ahí ese es un buen ejemplo para esto. Vamos a ver, hay que tener en cuenta que un yogur, tomado aisladamente ese yogur, forma parte de lo que se denomina en el reglamento una unidad de venta, que la unidad de venta son el pack de los 4 yogures, o los 6 yogures, o los 8 yogures que cualquiera de nosotros va a comprar en el supermercado. Entonces, toda esa información que estamos comentando, de acuerdo al reglamento, la información obligatoria, donde debe figurar toda la información, es en el pack de los 8, 12, 4 yogures, los que sean. En el yogur, como una unidad que nosotros en nuestro frigorífico vamos a tenerla separada, vamos a tenerla así, en el yogur no tienen el por qué figurar todos estos datos. O sea, muchas veces nos encontramos también con una sobreinformación o una cantidad de datos que a veces en determinadas presentaciones de producto no son necesarias. Pero el de la caducidad sí que deberá ir en el envase del yogur individual, ¿no? Sí, ese es un elemento básico, pero algo que podemos hacer, siguiendo con este ejemplo, podemos ver perfectamente es que toda la información de la identificación de quién es el responsable del producto, de la lista de ingredientes, de otro tipo de declaraciones que hay que incorporar, realmente donde tienen que ir es en el pack, y en cambio en el envase individualizado, que ahora cuando uno va al supermercado no puede comprar un yogur solamente, o sea, tiene que comprar un pack de 4, de 6, de 8, de los que sea en ese caso. Ahí en el yogur individualizado pues encontraremos informaciones muy relevantes, como puede ser la fecha de caducidad o alguna otra referencia que sea especialmente sensible. Pero en ese ejemplo habría que tratarlo de esa forma. Señor Ferrer, estamos hablando de un cambio muy importante y que va a afectar a cerca de 30.000 empresas españolas, tanto de la alimentación como de las bebidas. ¿Están preparadas ya las empresas para empezar a implantar estos cambios el 13 de diciembre? Por nuestra experiencia, en estos últimos meses hemos visto que las empresas, la gran mayoría, ya están en la fase de implementación de estos cambios. Algunas, sobre todo las más grandes, ya los han incorporado a su etiquetado, porque debemos tener en cuenta que en muchos casos todos estos cambios los han de incorporar con bastante antelación para que puedan entrar en su proceso productivo, y en general sí, se están adaptando. Además, eso que quiero comentarlo de cara a cualquiera de nosotros como consumidores, que si a partir del 14 de diciembre en cualquier tienda, en cualquier supermercado, vemos productos que todavía contemplan el etiquetado acorde con la anterior normativa, no debemos alarmarnos. Hay un periodo transitorio que permite que todo lo que se haya etiquetado hasta el 13 de diciembre se podrá comercializar hasta agotar stocks. Por lo tanto, va a haber unos meses probablemente en los que convivirán los dos modelos de etiquetado. Pero respondiendo a la cuestión, las empresas están en línea de adaptación. Hay bastantes que se han adaptado y por lo que estamos viendo sí se están adaptando. Y esta normativa que va a entrar en vigor a partir de diciembre va a ser la misma para toda la Unión Europea. Digamos que se reunifican todos los reglamentos en uno, ¿no? Sí, a ver, la cuestión aquí, estamos hablando de un reglamento que es directamente aplicable a los 28 Estados miembros y que uno de los cambios muy importantes y relevantes con referencia a lo que anteriormente se había regulado es que al ser un reglamento todos los países lo tenemos que aplicar de la misma forma. Antes esta legislación se originó en una directiva que cada país de la Unión Europea la aplicaba desde su punto de vista, siempre respetando unos principios básicos, pero hacía su interpretación de esa directiva. Ahora, con el reglamento, este es un elemento muy positivo, es decir, que lo mismo que nos planteamos aquí, pues se lo puede plantear una industria en Polonia o en Italia o en el Reino Unido, en cualquiera de los países de la UE. Estaba yo acordándome ahora del exministro Arias Cañete y de sus yogures caducados y me pregunto, señor Ferrer, si en todos los países de la Unión Europea se aplican las mismas normas de etiquetaje en cuanto a fechas de caducidad y consumo preferente.
Sí, vamos a ver. Las fechas de caducidad o la fecha de duración mínima de los productos viene regulada en el Reglamento de Información al Consumidor. Entonces, aquí tenemos que considerar dos aspectos. Como obligación de facilitar esa información o ese dato, eso es algo que es común a todos los países de la Unión Europea. Ahora, en cuanto a la vida útil que le conferimos a un producto, eso es una cuestión que no está legislada, que es el responsable de ese producto alimenticio en general el que tiene que marcar la vida útil. Es decir, yo tengo una conserva de alcachofas y yo como fabricante de ese producto digo que eso dura 1 año y si yo puedo demostrar que durante ese periodo de tiempo conservadas de una forma adecuada las alcachofas se mantienen correctamente, a mí nadie me va a enmendar la plana a la hora de decirme que tienen que tener una vida útil en lugar de 1 año de 6 meses, por ejemplo. Bueno, pues muy interesante en estos cambios que nos afectan a todos y que van a facilitar que conozcamos mejor y que sepamos mejor qué es lo que consumimos, o al menos qué es lo que compramos en los establecimientos. Desde luego que sí, saltará más a la vista esa información útil. Pues José María Ferrer, muchísimas gracias por habernos orientado sobre lo que vamos a encontrar dentro de muy poquito en los lineales de los supermercados. Muy bien, gracias a ustedes, encantado. Un saludo, José María Ferrer, jefe del Departamento de Legislación del Instituto Tecnológico Agroalimentario AINIA.